gracias. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana. Ya que el Señor nos permite, vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Al máximo, decimos como si fuera el último día, mis hermanos, porque nunca sabemos. Ya ve que estamos viviendo tiempos difíciles. Y bueno, la gloria y la honra sea para el Señor, mis hermanitos. Bendiciones a cada uno, esperando de que esta enseñanza nos sirva de mucho y de aliciento, ¿verdad? De medicina, mis hermanos, para que tomemos nuevas fuerzas para seguir adelante cada día. Así es que vamos a ir, mis hermanos, buscando ahí en Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el capítulo 12 al 17, para la gloria y la honra del Señor. Y ahí ténganlo, mis hermanos, y luego lo leemos. Vamos a hacer una oración por ahora. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, Señor Jesús, aleluya a ti, Padre, porque solamente tú eres el único que se la mereces, Padre, porque solamente tú eres bueno, Señor. Gracias sobre todas las cosas, Padre Santo, aleluya. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Padre Santo, aleluya, en esta madrugada, Señor, con nuestros hechos y con nuestras palabras, Padre Santo, aleluya, que todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, que tengamos el mismo sentir, Padre Santo, aleluya, que hubo en ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, aleluya, para hacer todas las cosas, Padre Santo, en humildad, Señor Jesús, aleluya, siempre, Señor, buscando, Padre Santo, servir de bendición a otros antes que nosotros mismos, mi Dios. Glorifícate, Padre, aleluya. En el nombre de Jesús venimos, Padre Santo, aleluya, enviando bendición, Señor Jesús, aleluya, sobre cada uno de los que han de estar escuchando, Padre Santo, aleluya, tu palabra, Señor. Muchas gracias, la gloria y la honra sean para tu nombre. Usa nuestras vidas y dalos, Padre Santo, aleluya, oído, Padre, para poder atenderse tu palabra, mi Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Amén, mis hermanos. Bueno, el Señor me lo bendiga una vez más a todos. Vamos a entrar a la palabra del Señor ahí en Filipenses, les decía, capítulo 1, del versículo 12 al 17 vamos a estar leyendo. Y dice la palabra del Señor para la gloria y la honra de su nombre. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Hermanos, bueno, vamos a dar comienzo, mis hermanos, a esta enseñanza. Yo le he titulado Pablo gozoso de sus tribulaciones, mis hermanos. Pablo gozoso de sus tribulaciones. ¿Verdad? Como ya sabemos nosotros, hermanos, cuando leemos las Escrituras, ¿verdad? En los Hechos es donde más lo podemos ver, y en las cartas. Para los apóstoles, mis hermanos, el sufrir por las cosas del Señor, ¿verdad? Para ellos, hermanos, era un refrigerio, era un gozo, era una bendición grande, hermano, el padecer. Vea las mismas consecuencias, hermano, con las cuales nuestro Dios había padecido. Para ellos se les hacía algo especial, hermano, algo que ellos lo llevaban en todo su ser, de darle toda la gloria y toda la honra, hermanos, y que ellos se gozaban pues con todas estas cosas que muchas veces entre nosotros no es así, ¿verdad? Incluso pues estamos viviendo pues tiempos tan buenos en ese área, hermano, con la libertad de que
cada quien puede decir lo que quiera, ¿verdad? Cuando hablamos de las cosas del Señor, pero en aquel tiempo no era así, mis hermanos. En aquel tiempo había riesgos cuando se predicaba, mis hermanos, la palabra del Señor, cuando se llevaba ese evangelio de la gracia que ellos predicaban, porque los apóstoles, hermanos, no cesaban de predicar una fe, un Señor y un bautismo. Vea, no importa, hermano, la religión que cualquiera tuviese, ¿verdad? Ellos iban siempre con el evangelio, hermano, y lo aplicaban, tanto el evangelio como el bautismo. No importa cuántas veces se hubiera bautizado a alguien, pero si no era en el bautismo correcto, ¿verdad? Si no era, hermano, con el Señor que ellos tenían, hermano, de allá el apóstol Pablo les predicó en aquella iglesia que solamente tenían un sai, que era el Dios desconocido, ¿verdad? Que sin saberlo, sin tener la sabiduría, ellos le estaban honrando, y sin duda que era al que ellos consideraban que era Dios sobre todas las cosas. Y Pablo les hizo más del conocimiento, hermano, que ese Dios es el Dios que nos bendice, ese es el Dios que no mira, como dicen, entre persona y persona, ¿verdad? Que no hace excepción, más bien de personas, ¿verdad? Que nos da bendiciones a uno y les da a otros también, mis hermanos. Así es que le he titulado, mis hermanos, este mensaje: Pablo gozoso de sus tribulaciones. Y vamos a comenzar ahí, mis hermanos, en el versículo 12, donde nos dice de esta manera. Vea cómo nos dice, mis hermanos: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio. Vea, muchas veces, mis hermanos, cuando vemos pasando necesidades, mis hermanos, y en este caso más, ¿verdad? Que era por causa del evangelio, el sufrimiento, el vituperio, todo aquella batalla que el apóstol Pablo tenía. Perdón, mis hermanos, que tengo un poquito alergia. Bueno, me van a disculpar, pero la verdad, hermano, es que en aquel tiempo era más difícil, por los momentos difíciles que ellos estaban viviendo, y muchos, hermanos, lo que sucedía es que con el sufrimiento de otros, hermanos, algunos se acobardaban, ¿verdad? Y tenían más temor de manifestarse públicamente, hermano, como un cristiano verdadero, porque estaban viviendo tiempos, como dicen, de que a veces hasta perdían la vida, mis hermanos, por decir que eran cristianos, ¿me entiende? Ahí sí se echaba de ver, se notaba el que verdaderamente era cristiano, hermano, y aún tenía que salir, como dicen, dejaban sus lugares, mis hermanos, pero ellos no decían de que no eran cristianos por sabiduría, ¿verdad? Ellos se movían así, y sin duda también que Dios pues los llevaba, hermanos, para que así pudieran regar más el evangelio, ¿me entiendes? Para donde ellos fueran. Y aquí vemos nosotros, hermanos, la preocupación del apóstol Pablo, que quiso hacerles notorio a los de Filipos, hermanos, a los filipenses, ¿verdad? Por motivo de que no fuera a suceder que también ellos, hermanos, decayeran de ver, ¿verdad? Que él estaba en la cárcel, el apóstol Pablo, hermano. Ya sabemos nosotros que muchas veces fue puesto en la cárcel, ¿verdad? Y que sufrió muchos vituperios, muchos sufrimientos, ¿verdad? No solamente, hermano, de las autoridades, sino que también aún, dice, de los que menos uno espera, hermano, de los mismos hermanos. Dice que muchas veces le eran contrarios, mis hermanos, y siempre tenían esa lucha contra él, porque veían la gracia, veían la sabiduría, veían, hermanos, todo lo que Dios le había dado a él, ¿me entiendes? Y que él no había recibido pues el evangelio de nadie, sino que él andaba un evangelio puro, hermanos, un evangelio verdaderamente correcto, ¿verdad? Tal como él lo enseñaba, hermano, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por regalo, un regalo inmerecido, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, hermanos, ¿verdad? Con su muerte,
¿verdad?, expiatoria en la cruz del Calvario, hermano, tenemos acceso a esa bendición. Solamente es asunto de creerle, ¿verdad?, al Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá, mis hermanos, dice, quiero, hermanos, que sepáis, ¿verdad?, que las cosas que me han sucedido han redundado para provecho del Evangelio. Vea, él se daba cuenta, hermanos, y qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras necesidades que nosotros estamos pasando, mis hermanos, para que nosotros así, hermanos, estemos resueltos, ¿verdad? Para que nosotros no haya, hermanos, cabizbajo, todo lo contrario, para que nosotros tengamos, hermanos, convicción profunda, ¿verdad? Que todo eso es de parte del Señor, mis hermanos, y que vamos a superarlo y que el Señor está con nosotros, que el Señor, ¿verdad?, es el que nos va a sacar en victoria, ¿me entiende?, de cualquier necesidad. El apóstol Pablo, él confiaba rotundamente, hermano, no en sus fuerzas, ¿verdad?, sino precisamente en esa debilidad. Por eso él, hermano, siempre decía, ¿verdad?, que nos acomodemos más nosotros con los humildes para poder nosotros, hermanos, hallar gracia delante del Redentor, ¿verdad?, que nos va a dar la mano en los momentos más difíciles, ¿verdad?, de nuestra vida. El Señor nos sacará, mis hermanos, adelante. Así es que el apóstol Pablo les hacía conciencia, vea, a los de Filipos, hermanos, que ellos no estuvieran preocupados, ¿verdad?, por este vituperio, por este encarcelamiento que él tenía, vea, porque él reconocía, él había visto, hermano, no era la primera vez, vea, que todos estos encarcelamientos, hermanos, venían a servir hasta de bendición a aquellos que estaban encarcelados, mis hermanos, que estaban allí, como dicen, en esas rejas, ¿verdad?, en esos lugares, hermanos, donde no hay acceso de poder conocer de las cosas del Señor, pero ahí el Señor lo enviaba, mis hermanos, ¿verdad?, con ese fin de llevar el Evangelio, hermano, a los presos, ¿verdad?, porque el Señor dice que vino a romper cadenas, hermano, a los que están, dice, con grillos, hermanos, los que están desencadenados, los que tienen cerrojos, mis hermanos, Él ha venido a romperlos, dice, para que tengan verdaderamente libertad, ¿verdad? Y era un medio, hermano, que Dios usaba, ¿verdad?, llevando precisamente al discípulo que podía, ¿verdad?, reconocer todas estas cosas y que él no tenía ningún problema, hermano, con ir a dar a la cárcel por el Evangelio, por las cosas del Señor, porque él estaba preparado, hermano, para eso y para más, como él lo dijo en alguna ocasión, hasta para hacer el sacrificio, hermano, vea su cuerpo, dice, en Jerusalén, por el nombre del Señor. Entonces, hermano, esto es bien importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para los hermanos que supieran, hermanos, ¿verdad?, que si bien el cuerpo, humanamente hablando, él estaba restringido, mis hermanos, pero la palabra del Señor nunca está restringida. Bendito Dios, aleluya, que aunque nosotros, ¿verdad?, nos restrinjan y tengamos, hermanos, dificultades quizás, ¿verdad?, nunca se sabe, hermanos, ¿verdad?, pero llevamos este evangelio, llevamos, hermano, esta gracia, la llevamos en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y nadie la puede quitar, hermano, para que nosotros estemos fuertes a la hora de la lucha, a la hora de la prueba, a la hora de la tentación, de la necesidad, hermano, que no haya nada que nos pueda quitar, hermanos, como dicen, el gozo que nosotros cargamos. No es por las cosas que nosotros tenemos, sino que es por lo que Dios, hermano, nos ha dado, que nos ha regalado, hermano, que tenemos el tesoro más grande, precioso, aleluya, de que sabemos que muchos dicen que por buscar tesoros, hermanos, se despojan de todo lo que ellos tienen para obtenerlo, y nosotros lo tenemos gratuitamente, hermanos, regalo del Señor, ¿verdad?, bendición de parte del Señor. No hemos pagado un 5, no hemos pagado ningún precio, hermano, y todo lo tenemos nosotros, porque todo lo de Pablo, dice, todo lo de Cefas, todo lo de Apolo, hermano, todo lo que ellos tenían, todas esas bendiciones que Dios les había dado, hermano, con diferentes dones, él, hermano, reconocía que era para la iglesia, para que todos fueran edificados, para que todos fueran bendecidos, mis hermanos. Así es que, ahora bien,
dice acá, mis hermanos, en el versículo 13, todos sabemos nosotros de qué manera pues el apóstol Pablo hace lista, mis hermanos, de cómo él sufrió. Vea, él puede decir estas cosas con libertad, ¿verdad? Porque era una realidad, hermano, él lo vivió, ¿verdad? En carne propia. Pero dice aquí en el versículo 13, mis hermanos, de manera que mis prisiones, dice, han sido célebres en Cristo en todo el pretorio, dice, y a todos los demás. Imaginen, mis hermanos, que él dice que ahí en la cárcel, hermano, ¿verdad? Ahí en esas prisiones, ahí, hermano, habían celebrado, ¿verdad? El estar, hermano, en esa condición, en ese vituperio, encarcelado, encerrado, hermano, pero ahí él lo estaba celebrando. Ahí él tenía su concierto, él ahí tenía su alegría, tenía su gozo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estaba, hermanos, ¿verdad? Haciendo libres, mis hermanos, a muchos de aquellos que literalmente estaban, hermanos, encerrados, ¿verdad? Quizás con muchos años de prisión, encadenados literalmente, hermanos, pero libres, aleluya, para Cristo. Libres, hermanos, para poder vivir, como dicen esos días quizás que les quedaban encerrados, hermanos, pero también libres a la misma vez, ¿verdad? Porque ya sabemos, mis hermanos, que el gozo que nosotros tenemos no es, como dicen, no consiste en las cosas, como le decía, y no es por fuera, hermanos, sino que es por dentro, ¿verdad? Que se lleva esa alegría, ese gozo, mis hermanos, ¿verdad? Por las cosas del Señor. Y así lo llevaba el apóstol Pablo, ¿me entiende? Y aquí cuando dice que sus prisiones, hermanos, eran célebres, dice en Cristo, en todo en el pretorio, hermano. O sea que todos, me imagino que él, hermano, pues era así, de algo parecido, hermano, como dice que el rey David, hermano, danzaba y saltaba, mis hermanos, y se gozaba, ¿verdad? Y todo aquel gozo que él cargaba en su corazón, ¿verdad? En su vida, hermano, él se despojaba de todo lo que cargaba, de todos los impedimentos que muchas veces nosotros tenemos, hermanos, para poder tener esa alegría, ¿verdad? Ese gozo abundante, hermano, es necesario muchas veces despojarlo. Un día, con la ayuda del Señor, voy a traer una predicación acerca de la alabanza, mis hermanos, cómo debemos de alabarle nosotros a nosotros. No debemos de tener perjuicios, hermanos, para poder alabar al Señor. Claro, está en el orden, pero con libertad, con gozo, con alegría, mis hermanos, saltando y haciendo fiesta, dice la multitud, de esa manera muchas veces, hermanos. Pero ya conocemos las culturas que nosotros hemos tenido, que muchas veces, hermanos, también las culturas no nos dejan, hermanos, hacer esas cosas, ¿verdad? Pero acá, hermanos, vemos un ejemplo nosotros del rey David, que dice que este hombre, hermano, se despojó de todo. Ya lo criticaban aquellos hermanos que estaban en sus odres, hermanos, que veían más lo literal, mis hermanos, ¿verdad? El no hacer, según la esposa del rey David, de ridículo, mi hermano, pero déjeme decirle que jamás va a ser un ridículo cuando le alaba con el corazón al Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia, con todo lo que el Señor nos ha dotado, mis hermanos, con todos esos sentimientos, ¿verdad? Que brotan, hermano, de allá de lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Y dice que aquel hombre, hermano, contagió a todo aquel pueblo, ¿verdad? De tal manera, hermano, que me imagino que ahí toda aquella gente andaba, hermano, como dicen, saltando, gritando, ¿verdad? Con gozo, con mucha alegría, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros de esos líderes, hermanos, que también, ¿verdad? Vayan al frente, hermano, que se despojen, que alaben al Señor, que los veamos, hermano, que verdaderamente hay alegría en su corazón, no solamente cuando estamos en un púlpito, cuando estamos predicando, sino allá con el pueblo, hermano, allá atrás,
¿verdad? Verlos, hermanos, porque no es muy saludable cuando solamente lo decimos allá en el púlpito, pero sin hacer nada, sin menear una mano, sin tener ningún gesto, sin tener una alabanza en su corazón, mis hermanos. Eso no puede ser así, ¿me entiendes? Eso no contagia. Pero acá vemos nosotros, hermanos, de que el apóstol Pablo estaba contagiando, mis hermanos, ¿verdad? A aquellos hermanos allí en el pretorio, allí en el sufrimiento, ¿me entiendes? Ahí, como dicen, donde lo tenían con cepos, hermanos, ahí cuando lo tenían a él, como dicen ahí, agarrado, hermano, para que no se le fuera a ir, porque al apóstol Pablo me imagino que el trato de él era mucho más grande todavía que le daban, pero para resguardarlo, hermano, para custodiarlo, ¿verdad? Porque se habían ensanchado, hermano, ¿verdad? De los cristianos en aquel tiempo, hermano, ¿verdad? Ellos, su gozo era hacer sufrir a los cristianos, hermano, verlos claudicar, verlos vituperar por las cosas del Señor. Pero el apóstol Pablo, hermano, todo lo contrario, él había aprendido, hermano, que entre más sufrido, entre más doliente estuviera él, entre más, hermano, su carne estuviera muerta, más el espíritu vivía, hermano, para Cristo. Por eso él llegó a decir que ahora el tiempo, el resto que él le quedaba, hermano, lo iba a dar en servicio, ¿verdad? Al Hijo, dice, de Dios, que dio su vida, dice, por mí, dice, y por cada uno de nosotros, mis hermanos. Bueno, aquí dice de que celebraban en el pretorio, hermano, sus prisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Por la alegría que tenía aquella gente de que había llegado alguien, hermano, a llevarles esperanza, a llevarles, como dicen, gozo, a llevarles alegría, hermano, aquella alegría que de seguro se había perdido en todos aquellos que estaban presos, mis hermanos, pero que ahora ellos tenían esperanza, hermano, que aunque estaban presos ahí, ¿verdad? Presos podían estar, pero con toda la libertad para poder glorificar, para poder honrar al Dios que ellos no conocían, pero que ahora, hermano, ellos se estaban dando cuenta que era una realidad. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Él contagiaba de ver que aún en la cárcel no lo restringía, hermano, esas barreras para poder estar hablando de Cristo, para poder estar diciendo, hermano, que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Digno, hermano, de ser alabado, de ser conocido de todos, de ser recibido, como él dice, hermano, por todos. Entonces ahí, mis hermanos, se gozaban, dice la Escritura. Ahí celebraban, hermanos. Y dice, y no solamente en el pretorio, sino a todos los demás. ¿A cuáles todos los demás? Pues a todos aquellos, hermanos, me imagino familias que llegaban a ver a aquellos reos, hermanos, aquellas familias que ya andaban gozosas allá, hermanos, en aquel lugar, ¿verdad? Con la noticia, hermano, de que sus presos, que sus familiares, ¿verdad? Estaban recibiendo bendición, hermano, del Altísimo, a pesar de que estaban allá en la cárcel. Alguien se había acordado de ellos, hermano, y había enviado Dios su ángel para hacerles notorio, hermano, para darles libertad, para darles confianza, hermano, aleluya, de que el Señor podía hacer mucho más por ellos, aleluya. Ahora bien, vea lo que sigue diciendo en el 14, en el versículo 14. Dice de esta manera, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Vea qué importante es ver, hermanos, ¿verdad? Que el temor lo han, o sea, no existe en ellos, hermanos. Vea que el temor ha quedado, hermano, como dicen, a un lado, todo lo he perdido, dijo el apóstol Pablo, hermano, y entre todo eso que él había perdido, era el temor, ¿verdad? Del vituperio, del sufrimiento, hermano. Para él esas cadenas eran un gozo, era una alegría, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque sabía que la muerte del mismo Señor Jesús se hacía
patente, mis hermanos, en su vida, ¿verdad? Él estaba llevando, hermano, por eso él dijo, nadie, ¿verdad? Me tenga, dice, por loco, todo lo contrario, porque yo traigo las marcas de Cristo, yo traigo en todo mi ser, como dice, esas señales, aleluya, ¿verdad? Por las cuales nuestro Dios pasó, ¿verdad? Y yo también estoy llevando ese vituperio de igual manera para que Cristo cada día se forme más en nosotros, mis hermanos. Necesitamos pasar, ¿verdad? Por esa prueba, por esa lucha, por esa necesidad, ¿verdad? Por esa enfermedad, quizás, hermanos, vea lo que sea, pero si es de parte del Señor, déjeme decirle que va a redundar para provecho, va a redundar para bien, para bendición, hermanos, no solamente de nosotros, para que crezcamos espiritualmente, sino que también para poder servir de bendición a aquel que está pasando por esos momentos, para que nosotros podamos inyectarle aliento, para que nosotros podamos inyectarles, hermanos, como dicen, ¿verdad? Esa tranquilidad, ¿verdad? Ese valor, ¿verdad? Que se debe tener en las cosas del Señor, hermanos, cuando nosotros le servimos íntegramente a nuestro Dios. Dice, y dice aquí en el 14, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo, dice, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Dice que los hermanos, por medio de sus prisiones, dice acá, ¿me entiendes? Han venido a tomar, dice, más ánimo, más fuerza, ¿verdad? Ellos habían tomado, hermano, como dicen, más consolación, ¿verdad? Ellos tenían ahora, hermano, más voluntad, ahora tenían ellos, hermano, como dicen, ese poder, vea, de lo que el apóstol Pablo habla, hermano, para que sean testigos, dice, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Vea, entonces ellos, hermano, estaban siendo contagiados. Vea que si veían al mismo apóstol Pablo, hermano, que ni las cárceles lo detenían a él para poder hablar de las cosas del Señor, pues los hermanos, vea, reaccionaban, los hermanos, se disponían más y decían, bueno, pero esto realmente es verdadero. ¿Cómo es posible que este hombre ni las cárceles lo detienen para poder seguir hablando, para seguir testificando, ¿verdad? De ese Cristo de poder, de ese Dios, aleluya, que no solamente dice que los ha salvado, hermanos, sino que los ha dado de sus bendiciones, aleluya, para que nosotros podamos gozar, hermano, eternamente. ¿Verdad? Entonces acá, hermano, vemos nosotros que sí vale la pena, hermano. ¿Verdad? Muchas veces vemos nosotros estos ejemplos, hermano, ¿verdad? Hablando en otro sentido, pero muchas veces hasta nosotros batallamos, hermano, a veces que de repente un poco desánimo y por cualquier cosa uno se queda en las iglesias, hermano, y ya casi no se congrega más que una vez por semana, hermano, y al otro hasta más tiempo en tiempo van a la iglesia, porque sucede, mis hermanos, y no estoy yo en contra, déjeme decirle, de aquellos que en realidad no pueden ir por razones justificadas que el Señor conoce, hermano, y eso cuenta delante del Señor, pero hablo de aquellos que podemos ir, hermano, más a la iglesia, ¿verdad? Pero que muchas veces, ¿verdad? Los detiene, hermano, el cansancio, los detienen, ¿verdad? Los quehaceres, los detienen muchas otras cosas, hermano, que no debe de ser así, y los dan ejemplo, hermano, ancianitos, ¿verdad? Que llegan allí, hermano, sosteniéndose en sus cosas que andan, en sus huecos, hermano, en sus cosas que andan ahí en sus manos, que apenas, hermano, que tienen que hacer muchos descansos, ¿verdad? En ese espacio de ahí del parqueo a la iglesia para poder llegar y poderse sentar, mis hermanos. Eso nos debe de dar a nosotros, como dicen, ánimo para estar en la casa del Señor, ¿verdad? A nosotros se nos hace pecado, mis hermanos, el ya no congregarnos regularmente,
porque el pecado dice que está en aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace. Y si nosotros no buscamos aquellas cosas que nos convienen hacer, hermano, vamos a tener nosotros consecuencias, por cuanto, ¿verdad? El Señor se airó, se enojó mucho con aquel pueblo de Israel, porque el Señor esperaba que llevara buen fruto y no lo llevó, hermano. ¿Verdad? Lo buscó en la higuera y no lo encontró y maldijo la higuera, hermano. ¿Para qué va a ocupar? Dice, ¿verdad? Tierra, ¿verdad? Si no sirve de nada, ¿me entiende? No puede dar fruto, y el Señor lo que quiere es que nosotros demos fruto, mis hermanos. Así es que dice de que los otros hermanos se atrevían más, dice, a veces vemos nosotros, hermanos, que esto es un de aliento. Cuando vemos, hermanos, diciendo, no tan seguido en la iglesia, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y a veces voy, de vez en cuando me invita algún hermano a predicar. ¿Verdad? Y aquí está haciendo un gran esfuerzo, mis hermanos, ¿verdad? Por llevar a cabo, hermano, este programa y lo tienen, hermano, ya más de 2 años, imagínense, y hoy ya no están todas las actividades que antes hacían, y imagínese usted el trabajo que el hermano Andrés, hermano, está llevando, ¿verdad? Para que esto se realice, hermana, cuántas llamadas no hará, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Semanalmente, mis hermanos. Así es que, por favor, no digamos no, hermano, a las cosas del Señor. Participemos, mis hermanos, ¿verdad? De verdad, cuando se nos hagan una invitación para cantar, mis hermanos, para predicar, ¿verdad? Para dar testimonio, para poder, hermano, llevar la oración. No digamos no nunca, mis hermanos, para que así el Señor, ¿verdad? Nos vaya abriendo más puertas, y para que así, hermanos, esta contentura esté allí en nosotros, porque déjeme decirle que cuando nosotros aún, ¿verdad? Se lo está haciendo poco difícil, ¿verdad? Por X causa, ¿verdad? El estar muchas veces participando, pero después de que se hace y que se logra, hermano, queda una satisfacción grande, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en las cosas del Señor, porque estamos sirviendo de bendición los unos con los otros, mis hermanos. Así es que nosotros prestemos, los hermanos, ¿verdad? Y contagiemos a los demás, porque estos hermanos nos contagian a nosotros con ese esfuerzo, hermano, que no es tan fácil, ¿verdad? Y mi respeto para todos aquellos que andan ocupados en las cosas del Señor siempre, que andan, mis hermanos, haciendo siempre la obra del Señor en X participación, en lo que sea, pero en las cosas del Señor. Así es que acá, hermano, nos dice que los hermanos se atrevían más, ¿verdad? A través de este sufrimiento, de estos encarcelamientos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenía con estas prisiones, hermanos. Los hermanos más se atrevían a hablar la palabra del Señor, pero sin temor. Vea que hace la diferencia, porque muchas veces nosotros andamos un poquito restringidos, ¿verdad? Y quizás hasta un poquito temerosos, ¿verdad? Pero ellos no cargaban ningún temor, dice ahí, de aquellos se les había ido el temor, hermano. ¿Por qué? Porque habían visto, hermano, que ellos, ¿verdad? No estaban de igual manera como el apóstol Pablo, hermano, llevaba esa cruz que hoy salía y al rato no solamente estaba encarcelado, sino que lo apedreaban, ¿verdad? Lo blasfemaban, hermano, estaba en peligro, dice allá, de muerte, ¿verdad? En el camino lo asaltaban, hermano, ¿verdad? Allá en los ríos, hermanos, ríos grandes, me imagino que cuántas veces dice que no estuvo a punto de morir ahogado, hermano, en el mar. Y vemos nosotros, hermanos, todo ese vituperio, ¿verdad? Que nosotros nos debe de dar fortaleza, mis hermanos, porque no estamos pasando, ¿verdad? De igual manera que estos discípulos, pero el Señor sabe, de hermano, Él dice que no pone cargas más grandes de las que nosotros podemos sobrellevar. Así es que la carga que nosotros llevemos, hermanos, llevemos la verdad, no la tiremos, hermanos, ¿verdad? El Señor los va ayudando, hermanos, no vamos
solos nosotros, sino que el Señor va siempre por delante y alrededor nuestro. Así es que vea lo que sigue diciendo aquí, en el 15. Y algunos, dice, algunos a la verdad predican a Cristo con envidia y porfía, mas algunos también, dice, de buena voluntad. Él había visto, mis hermanos, de que había gente, hermano, que llevaba el evangelio también del Señor, pero era más por envidia, ¿verdad? Era más, hermano, por el qué dirán. Era más, mis hermanos, para, como quien dice, no dejarme de otros, ¿va? Que vean que yo, pues, también lo puedo hacer, ¿me entiendes? Y de esos habían resultado muchos por allá, ¿verdad? Contrarios que le eran, hermano, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que lo hagamos con humildad y ante todo, hermano, unidos los unos con los otros, ¿verdad? No dándolos, hermano, no vituperándolos, no poniendo entredicho, hermano, pues a nadie, ¿verdad? Sino que siempre consolándolos los unos con los otros, ¿verdad? Y dándolos buen nombre, ¿verdad? Buen trato, para que así, hermano, las cosas del Señor sean honradas. Pero él veía, hermano, que andaba gente allí, como dicen, en desorden, ¿verdad? Predicaban, hermano, algunos, dice, ¿verdad? Por envidia, dice la Escritura, hermano. Mire qué tremendo es ver todo eso por envidia, dice, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque veían la gracia en el apóstol, hermano, de qué manera, ¿verdad? Las almas se convertían. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado la gracia, ¿verdad? Al apóstol, hermano, y ellos, ¿verdad? Venían a querer imitar al apóstol, hermano, y aquí no es asunto de si vamos a imitar, pero a imitar en lo bueno, hermano, y con corazón sincero, ¿verdad? Con voluntad, hermano. Por eso es que la Escritura nos dice aquí también en Filipenses, que todo, hermano, lo hagamos sinceramente, ¿verdad? Que no lo hagamos a la fuerza, hermano. Lo dice en Corintios ya también, o por necesidad, cuando hablamos de las ofrendas, sino, hermano, con un corazón agradecido. Así es que dice, pero también dice, hay algunos, dice, que predican, dice, de buena voluntad, ¿me entiendes? Vea qué precioso, es lo que el Señor quiere, que nosotros prediquemos de buena voluntad. Sigue diciendo en el 16, los unos anuncian a Cristo, dice, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Imagínense hasta dónde había llegado, hermano, el vituperio, hasta entre los mismos hermanos, que algunos andaban ya, como dicen, en pleito, era prácticamente, ¿verdad? Andaban en contención, andaban, como dicen siempre, hermanos, ¿verdad? Haciendo la competencia, mis hermanos, ¿verdad? Siempre buscando, como dicen, añadir, dice al apóstol Pablo, más aflicciones, más prisiones, más apuros, porque ya sabemos todo lo que el apóstol Pablo hacía, hermanos, ¿verdad? Que un hombre incansable, ¿verdad? Trabajando por todos lados, llevando el evangelio, atendiendo las iglesias, mis hermanos, ¿verdad? Donde él iba predicando, ¿no? Allí aún dice de que le añadían más aflicción, porque él siempre andaba en oración, en ayuno, ¿verdad? Él andaba bien preocupados, hacían con la mira, hermano, de ponerle más aflicciones, más cargas al apóstol Pablo, ¿me entiendes? Para que él, ¿verdad? Se viera, como dicen, más acorralado. Pero el apóstol Pablo, hermano, estaba totalmente decidido el cumplir el ministerio que el Señor le había dado, y era su meta principal, hermano, y todo lo demás él lo hacía a un lado, ¿verdad? Así es que acá, hermano, dice que algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir, dice, a mis prisiones aflicción. Para finalizar, hermanos, acá nos dice en el 17, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio.
Algunos sí entendían, hermano, el llamado del apóstol Pablo. Algunos sí entendían, hermano, por qué lo de las cartas cuando les comunicaba y cuando les hacía saber cosas que debían de hacer, cosas que debían de quitarse. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hermano, estaba siempre pendiente de ellos, de alguna o de otra manera, de las iglesias donde él había fundado, mis hermanos, y los hermanos no tenían ningún problema, aquellos hermanos humildes, aquellos hermanos sumisos, hermanos, de ellos seguían predicando por amor de igual manera el evangelio como lo hacía Pablo, hermano, habían agarrado ejemplo de él, ¿verdad? Y entendían, hermano, que el apóstol Pablo estaba para defensa del evangelio, ¿verdad? Que ellos recibían, hermano, como dicen, todas aquellas recomendaciones, ellos recibían, hermanos, ¿verdad? Todas aquellas reprensiones que el apóstol Pablo en muchas ocasiones les hacía, hermano, porque era conveniente, porque era necesario, porque era seguro para ellos, hermanos, para que aquellas iglesias crecieran sanamente y ellos también se condujeran sanamente, hermanos, vea como somos llamados del evangelio, déjeme decirle. Así es que, mis hermanos, este es el propósito de la predicación de esta hora, ¿verdad? De que nosotros, hermanos, nos dispongamos, que nosotros, hermanos, no claudiquemos, que nosotros, hermanos, agarremos ejemplo de estos siervos del Señor, ¿verdad? Esforzados, hermanos, que los han dejado un legado, los han dejado, hermanos, como dicen, un ejemplo. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Él pudo, hermanos, ¿verdad? Porque vivió una vida consagrada a Dios, y nosotros vamos a ir pudiendo, hermanos, mejorando cada día más a manera que nosotros los consagremos a las cosas del Señor, mis hermanos. Así es que adelante, no nos dejemos menguar por nada, hermanos, que nosotros todavía no hemos sufrido, dice, aleluya, hasta la sangre, como la Escritura nos dice aquí en un pasaje, hermanos, no hemos resistido, dice así, como aquellos siervos resistieron, hermanos, de ahí nos han dejado ese ejemplo, pero tenemos también nosotros, hermanos, responsabilidad, ¿verdad? Y tenemos que agarrar, ¿verdad? Fuerzas, hermanos, ánimo, ¿verdad? No importa por dónde nosotros estemos pasando, pero déjeme decirle, hermano, que los mantengamos en pie, ¿verdad? En las cosas del Señor, mis hermanos. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, a cada uno, ¿verdad? De ustedes, y el Señor, ¿verdad? Sea con cada uno en donde quiera que se encuentre, hermanos, ¿verdad? Siempre llevando, como dice en la cruz de Cristo, mis hermanos, como a Dios le agrada. Así es que este es el mensaje, mis hermanos, ¿verdad? Que nosotros, aún en esos momentos bien de mucha necesidad, nosotros no menguemos, hermanos, sino que mantengamos esa cordura, ¿verdad? Que fiel es el que prometió de estar con nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros sirvamos de aliciento, ¿verdad? Y que motivemos, hermanos, aún con nuestras necesidades, a aquellos hermanos que no tienen necesidades, para que se atrevan más, ¿verdad? A hacer la voluntad del Señor, mis hermanos. Así es que bendiciones, mis hermanos, a cada uno, ¿verdad? Y voy a dar lugar, hermano, al hermano que sigue, ¿verdad? En esta hora. Mis hermanos, Dios me los bendiga y pasen buen día.